En esta sesión del recorrido histórico por las constituciones de México, recibir al doctor José Gamas Torruco, distinguido constitucionalista, actual director del Museo de las Constituciones, que espero que todos ya hayan ido a visitar. Es una visita obligada para todos los mexicanos y en particular para quienes están haciendo este recorrido por las constituciones que han conformado al Estado mexicano. El día de hoy, el doctor José Gamas Torruco, especialista en el tema del federalismo, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, catedrático de la Facultad de Derecho de universidades nacionales y extranjeras, nos va a hablar de la primera constitución federal de nuestro país, que es la Constitución de 1824. Él nos va a dilucidar este debate que hay entre que sí tiene influencia de la Constitución estadounidense, hasta qué punto tiene o no, y también si hay alguna semejanza en algunos aspectos con otras constituciones como podría ser la española. Entonces, pues le dejo y le damos un gran aplauso y nuestro agradecimiento. Muy buenas tardes. Me da particular gusto poder hablar de la Constitución de 1824 porque el Museo de las Constituciones que me toca dirigir está ubicado en la antigua iglesia de la Colegiata de San Pedro y San Pablo. Ahí está el Museo de las Constituciones, esquina de la calle del Carmen con San Ildefonso, en el centro histórico de la ciudad. Allí fue la sede del Congreso Constituyente que elaboró, discutió y promulgó la Constitución de la que vamos a hablar el día de hoy. De manera que para mí es un particular gusto que le agradezco a la doctora Galeana que me haya invitado a platicar de este tema. Dentro de ese recorrido sobre los orígenes del constitucionalismo mexicano, pues nos podemos ir muy lejos. Es decir, en realidad creo que todos tenemos una muy clara idea de cómo se va generando el movimiento de independencia desde el año de 1808 por la abdicación de los monarcas españoles, por la convocatoria de un Congreso Constituyente, las Cortes de Cádiz, la invitación que se hace para que participen diputados mexicanos o representantes de las provincias mexicanas, ya se les reconoce como provincias en plano de igualdad, y por otra parte, pues desde luego el movimiento armado de la independencia, donde ya se busca de plano la independencia, a diferencia de Cádiz, donde una nutrida y muy ilustre participación, llamémosle mexicana, y no hablemos de novohispana, de una vez vamos a hablar de mexicano porque ya se empezaba a identificar los intereses nuestros. Entonces, a veces tiene uno que ser muy cuidadoso para decir que eran novohispanos porque todavía no había mexicanos, en fin. Yo creo que vamos a evitar todos esos, al fin y al cabo son problemas menores del lenguaje, pero en realidad el espíritu era el mismo y era el espíritu ya de buscar, por una parte, como en el movimiento armado, la independencia, y por otra parte, como sucedió con la Constitución española, de la cual voy a hablar un poco, la Constitución de la Monarquía Española, donde se buscaba la autonomía dentro del Imperio Español. Recordemos que el Plan de Iguala recoge esa idea, es decir, el Plan de Iguala recoge la idea de autonomía, de independencia, pero todavía el Plan de Iguala habla
muy claramente de la monarquía, nada más que ya una monarquía trasladada a algún México independiente. En fin, podemos hablar mucho sobre esto y voy a comenzar haciendo referencia quizás a algunas cosas que trató el doctor Estrada la última vez, que habló un poco de la Constitución española de Cádiz. Se dice que es la Constitución de la monarquía española, pero repito, tengamos en cuenta que en su elaboración participaron diputados, ahora sí digo, habiendo hecho la aclaración anterior, mexicanos, que fueron participantes en un plano de igualdad y que discutieron algo que sí quiero destacar, porque es donde se encuentra la liga con la Constitución de 1824, la idea de que en cada una de las provincias, se hablaba ya de provincias, también olvidémonos un poco del lenguaje del México colonial que hablaba de reinos, el reino de la Nueva España, el reino de Nueva Vizcaya, el reino de Nueva Galicia, en fin, sino vamos a hablar de provincias, que fue finalmente el vocablo y la organización que prevaleció a fines de la etapa que identificamos como colonial. En la Constitución de Cádiz se establecen ciertas autoridades que se denominan diputaciones provinciales, y allí comienzo. El artículo 325 de la Constitución de Cádiz dice lo siguiente: en cada provincia habrá una diputación llamada provincial para promover su prosperidad, presidida por el jefe superior. Artículo siguiente, el 326. Se compondrá esta diputación del presidente, del intendente y de 7 individuos elegidos en la forma como se dirá. Era un sistema muy complejo el de la Constitución de Cádiz, que creo que más o menos le planteó el doctor Estrada. Por último, el artículo 335 enumera las facultades de las diputaciones y son facultades fundamentalmente administrativas. ¿Qué importancia tiene esto? Que esas diputaciones provinciales se instalaron en México. Se instalaron en México porque la Constitución de Cádiz estuvo vigente en México en 2 periodos, de 1812 a 1814 y de 1820 y todavía durante los primeros días de la independencia de México, porque así estaba dispuesto en el Plan de Iguala. ¿Por qué estos 2 periodos? Porque así estuvo vigente en España. Recordemos un poco los acontecimientos. Viene la invasión napoleónica, viene la abdicación de los monarcas, hay una rebelión de los patriotas españoles en España, pero también paralelamente hay un movimiento de los cabildos, el de la Ciudad de México, por ejemplo, es simultáneo y es la misma idea. Es decir, no vamos a reconocer un monarca francés, no vamos a reconocer esa abdicación que es totalmente ilegítima y obtenida por la violencia. Queda vigente la Constitución, se aplica, pero a su regreso, Fernando VII la declara totalmente abrogada y vuelve a restablecer la monarquía absoluta. Hasta que en 1820 la Revolución Liberal del general Riego vuelve a instaurar la Constitución española y todavía en 1820 México era un virreinato. Transcurre ese periodo de tiempo, viene la negociación final de todas las fuerzas mexicanas en el Plan de Iguala, los insurgentes, desde luego
el ejército realista, la Iglesia Católica. Es decir, es una conjunción de fuerzas que logra ya la independencia, se declara pues ya al país independiente, entra el ejército trigarante a la Ciudad de México e inmediatamente, siguiendo las mismas disposiciones que se habían planeado en el Plan de Iguala, se establece una Junta Provisional Gubernativa. Esa Junta Provisional Gubernativa, en su artículo 5, declara vigente la Constitución de Cádiz hasta en tanto no se expida la primera Constitución del México independiente. Esa es la secuela de los acontecimientos. ¿Qué consecuencias tiene esto? Las diputaciones provinciales quedan establecidas primero, y son 7, se establecen en la primera etapa de vigencia de la Constitución de Cádiz. Y en la segunda etapa de la vigencia de esta Constitución, se vuelven a instalar las diputaciones provinciales, de manera que estos cuerpos existían en el momento en que México logra su independencia. No estoy platicando esto simplemente por hacer una mención histórica sin ningún sentido. Les voy a decir dentro de un momento por qué lo estoy enfatizando así. Se instauran esas diputaciones provinciales, estas diputaciones provinciales van a continuar, pero ya en un número mayor, porque se van creando otras. Y ese es el origen de toda la división territorial finalmente de México. ¿Qué eran estas diputaciones provinciales? Pues eran cuerpos electos que se encargaban de administrar ciertos rangos, ciertas funciones, pero no tenían facultades legislativas, definitivamente. Mucho se ha comparado esto con las asambleas estatales de las colonias norteamericanas. Nada más que las asambleas estatales de la Constitución norteamericana sí legislaban y las diputaciones provinciales no tenían esa capacidad, o sea, todavía fueron concebidas dentro de la idea. La ley viene desde las Cortes españolas o desde las Cortes ya no tanto españolas, sino ya con participación mexicana, con participación latinoamericana, porque fueron concurrencias de diversos de nuestros países hermanos, pero al fin y al cabo venían desde allá las leyes, no eran leyes que se elaboraran aquí, no se reconoció esa facultad a las diputaciones provinciales, y eso sí es una gran diferencia. En cambio, allá sí tenían facultades legislativas. Claro, tenían al gobernador que nombraba el rey de Inglaterra, pero ya compartía el poder, permitiéndole a sus asambleas locales, y esa es una enorme diferencia con el federalismo norteamericano, que en el federalismo norteamericano había ese antecedente legislativo que no existía en México, porque nunca tuvieron estas diputaciones provinciales facultades legislativas, pero sí claramente las querían, pero no las habían logrado. Viene el proceso de independencia. Otra cosa muy importante, la figura de uno de los creadores, se dice que es el padre del federalismo mexicano, Miguel Ramos Arizpe. ¿Por qué es el padre del federalismo mexicano? Miguel Ramos Arizpe era o fue el representante de las provincias internas de Oriente, o sea, lo que en el mapa colonial de México era fundamentalmente Coahuila y Texas. Estamos hablando obviamente de los fines de la colonia.
Y esta situación de representante de estas provincias lo lleva a defender las diputaciones provinciales porque consideraba que el gobierno que España había establecido para sus colonias era un gobierno totalmente centralizado que no estaba en conocimiento de los problemas locales. Y entonces él defendió en el Constituyente de Cádiz esas diputaciones provinciales mediante una famosísima memoria donde él hace el análisis de lo que era el gobierno español y pues de la poca participación que tenían los mexicanos o los latinoamericanos en general en las decisiones que se tomaban. Y por eso pues el abandono de las provincias, el desconocimiento y el autoritarismo, porque finalmente todo se remitía a un gobierno provincial y a un gobierno militar. Se consuma la independencia. Se establece una Junta Provisional Gubernativa. La Junta Provisional Gubernativa manejada por Agustín de Iturbide. Son episodios que conocemos perfectamente bien y eso lo registra cabalmente nuestra historia. La Junta Provisional Gubernativa declara en su artículo 5 vigente la Constitución de Cádiz hasta en tanto no se expida una nueva Constitución, pero convoca ya a un Congreso Constituyente, que sería el primer, y fue el primer Congreso Constituyente del México independiente. Se convoca ese Congreso Constituyente para elaborar la Constitución y efectivamente se reúne, comienza a trabajar, pero choca con las pretensiones autoritarias de Iturbide. Iturbide lo disuelve, instaura una junta constituyente, una junta nacional constituyente, o sea, una junta donde realmente lo que va a hacer es entregarle el título de emperador y el imperio mexicano y con ello pues lograr su propósito que estaba muy claro desde el principio y era gobernar, pero gobernar en una forma absoluta. Y lo demostró claramente, choca con el Congreso y disuelve al Congreso, estableciendo esa Junta Nacional Instituyente. Y viene la primera rebelión de las tantas que tuvo México en el siglo XIX, la de Casamata, el plan de Casamata, de Echávarri y de Santana. El plan de Casamata lo que proclama es la convocatoria del Congreso Constituyente de nuevo para que expida la Constitución porque ha sido disuelto ilegalmente. El plan de Casamata es seguido por las diputaciones provinciales. Si ya las diputaciones provinciales toman un papel protagónico y dicen vamos a seguir al plan de Casamata porque no es aceptable que se haya disuelto ese Congreso Constituyente. El plan de Casamata triunfa, ya sabemos, la abdicación de Iturbide, la salida de Iturbide, etcétera, pero las diputaciones provinciales, se reúne de nuevo el Congreso, las diputaciones provinciales ya no aceptan a ese Congreso, porque finalmente ese Congreso aceptó, claro, con la amenaza de las bayonetas, la elevación de Iturbide como emperador, entonces ya no es confiable. Entonces que se convoque un nuevo Congreso Constituyente. El Congreso Constituyente, el primer Congreso, reunido, por cierto, en la iglesia de San Pedro y San Pablo también, no quiere disolverse. Dice, yo soy la autoridad legítima y legítimamente me disolvieron. ¿Y por qué cooperé
a la elevación de Iturbide, bueno, es que no cooperé, es que no me quedaba de otra, pues estaban allí las bayonetas. Las provincias les dicen, pero no importa, no defendiste los intereses verdaderos de las provincias, y se gesta un movimiento registrado en la historia de México, pero no suficientemente enfatizado, y ese movimiento que se ha venido rescatando con el tiempo, sobre todo desde el año de 1974, cuando se cumplieron los 150 años de la Constitución de 1824, cuando se reconoce cuál fue el papel de estas diputaciones provinciales. ¿Qué es lo que hacen las diputaciones provinciales? Le dicen al Congreso, no te reconozco, convoca un nuevo Congreso. Un nuevo Congreso, porque tú eres un Congreso que en última instancia aceptó la ilegalidad. Y no solamente eso, sino que el Congreso desde luego empieza a titubear, pero se mantiene, le da largas al asunto, y aquí se gesta el movimiento de las provincias. Jalisco, Yucatán, Oaxaca, Zacatecas y luego las demás. Pero destaco esas cuatro porque esas cuatro toman en el año de 1823 la decisión de convertirse en estados independientes. El caso de Jalisco es quizás el más típico, porque Jalisco llega inclusive a proclamarse como el Estado libre y soberano de Jalisco. Eso de los estados libres y soberanos mexicanos se origina allí. Es preciosa la historia, cuando llega uno a través de las instituciones. Entonces, ahí se gesta pues la idea del Estado libre y soberano, y claro, pues ¿a quién se va a acudir? A la única federación que existe constitucionalmente, que es la de los Estados Unidos de América. Pero la necesidad era nacional, no era simplemente decir, bueno, vamos a organizarnos y qué bonita la Constitución de los Estados Unidos. No, era defender los derechos de las provincias, y era que las provincias habían sido totalmente desconocidas por el Congreso anterior. El Congreso anterior, claro, trata de que las provincias lo reconozcan, pero no lo logran, y finalmente en un documento que se conoce con el nombre de voto del Congreso, el Congreso Constituyente declara su disolución y la convocatoria a un nuevo Congreso Constituyente, y expide un documento que se conoce con el nombre de voto del Congreso, donde le dice al siguiente Congreso: es voluntad de la nación constituirse en una república federal. Jalisco, Yucatán, Oaxaca, Zacatecas y después el resto de las provincias mexicanas que ya se habían unido a este movimiento que iba a disolver totalmente la Federación Mexicana, se detienen y dicen: vamos a aceptar la nueva convocatoria. Se convoca el segundo Congreso Constituyente, se vuelve a reunir en la iglesia de San Pedro y San Pablo, y este segundo Congreso Constituyente sí es el que expide la Constitución de 1824. Y es un Congreso pues totalmente federalista, pero totalmente federalista porque así se lo exigieron las provincias. Las provincias, ¿a través de quién? De las diputaciones provinciales que había creado la Constitución de Cádiz y que había defendido Miguel Ramos Arizpe en el Constituyente de Cádiz. Esa es la liga que tenemos que establecer históricamente entre una y otra constitución, y, por otra parte, la Constitución de los Estados Unidos de América.
Independientemente de que en la Constitución de 1824 hay una enorme originalidad de pensamiento, mi idea para exponer esto, para explicarlo un poco más, es comparar la Constitución de 24 con las constituciones, tanto con la de Cádiz como con la de Estados Unidos, para que ustedes mismos aprecien hasta dónde llega la influencia de una y de otra. Porque, repito, se ha dicho y se ha repetido que fue una copia de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, porque aquí no había antecedentes del Estado federal. Por eso estoy destacando las diputaciones provinciales y el papel que tuvieron en la formación y después en la consolidación del Estado federal. Fue una exigencia de esas diputaciones provinciales el que se estableciera un Estado federal. Estoy hablando de dos constituciones, que confluyen para ese enorme documento que es la Constitución de 1824, con el antecedente de que antes los elementos fundamentales fueron recogidos en un acta constitutiva y después en la Constitución. Le voy a pedir a Elsa que por favor nos comience. Aquí estoy estableciendo las similitudes que yo encuentro entre una Constitución y otra. ¿Qué es lo que primero se ocurre? Vamos a ver cuál es la estructura de la Constitución. Es decir, y mi sorpresa inicial de hace ya muchos años fue cuando se repetía aquello de que es una copia de la Constitución de los Estados Unidos. La primera lectura que creo que hace uno de las constituciones es de los títulos. Es decir, para llevarse uno una idea general, esa es la idea. Que no excusa que no se lea el resto. Y mucho de las malas interpretaciones y de los errores es porque no se ha leído todo el texto. Ahorita me voy a referir a algo de eso. Pero allí vamos a ver la Constitución, cuáles son los capítulos de una y de otra Constitución, y comparo la Constitución de Cádiz con la Constitución de 1824. El preámbulo dice: la Constitución de la monarquía española, llamada Constitución de Cádiz por haber sido expedido en esa ciudad. Por la gracia de Dios, las Cortes decretan y sancionan. 24. En nombre de Dios Todopoderoso, el Congreso Constituyente Mexicano decreta. Pasamos a la siguiente. Título primero: de la nación española y de los españoles, de la nación mexicana, su territorio y religión. En esa época la religión católica era la religión de Estado, y eso lo tenemos que tener presente y no decir, como a veces se dicen, es que no se establecía la libertad de credos. No estaba en la mentalidad de la época la libertad de credos, simple y sencillamente. Los hombres de la independencia, muchos de ellos, nada menos que Hidalgo y nada menos que Morelos, eran sacerdotes. Ramos Arizpe, el defensor, el creador del federalismo mexicano, era sacerdote. Es decir, Iglesia y Estado estaban unidos, y ahí se las dejo porque ya van a tener oportunidad de platicar de eso posteriormente. Título segundo: del territorio de las Españas, su religión, gobierno y de los ciudadanos españoles. 24. De la forma de gobierno de la nación, sus partes integrantes y división de su poder supremo. Título tercero: de las Cortes, o sea, el Congreso Constituyente Español. Y ahora se refiere ya al poder legislativo ordinario. Es decir, ya no es el Congreso Constituyente que expidió la Constitución, sino ahora se trata del poder legislativo ordinario. ¿Quién va a expedir las leyes? Las Cortes. Todavía el día de hoy
en España se habla de las Cortes. Las Cortes es un poder legislativo, como para nosotros nuestro Congreso, ya son palabras que se quedan. 24 del poder legislativo. Vean ustedes cómo se va comparando y cómo sigue la Constitución de 24 la estructura de la de Cádiz. Sí, a lo mejor lo es. Título cuarto, del rey. La Constitución de Cádiz fue una constitución monarquista. Constitución de 1824, el poder ejecutivo. O sea, aquí no hay rey, aquí hay presidente. Título quinto, de los tribunales y de la administración de justicia en lo civil y criminal, del Poder Judicial de la Federación. Título quinto, esto es precioso, del gobierno interior de las provincias y de los pueblos, de los estados de la Federación. O sea, ya no son provincias, ahora son estados. Tienen la facultad de expedir su propia constitución y sus propias leyes, pero seguimos la misma estructura. De las contribuciones, hablamos de la Constitución de Cádiz, no dice nada la de 24, porque la Constitución de 1824 dejó gran parte de la fiscalidad a los estados, entonces no tenía por qué aparecer nada en relación a las contribuciones. Título octavo, de la Fuerza Militar Nacional. Tampoco hay en la Constitución de 1824 referencia al ejército. ¿Por qué? Por dos razones. En primer lugar, porque el ejército, como la Iglesia, conservaron todos sus privilegios. No hubo ningún cambio. Y en segundo lugar, porque existían milicias locales y los estados no las iban a sacrificar. Era la única posibilidad que tenían en un momento dado de defenderse. Apenas si estaban organizadas las milicias, pero estaban organizadas y pues los constituyentes, por la fuerza que tenían las diputaciones provinciales, no se atrevieron a mencionar el punto. De la instrucción pública no se atendió. ¿Por qué? Porque se consideraba que eso correspondía a los estados. Los estados reclamaban, y eso está también muy claro en la memoria de Ramos Arizpe, que no se atendía a la educación de la gente. Entonces quedó como una especie de obligación, y eso sí estaba mencionado entre las facultades de las diputaciones provinciales, el atender los problemas de educación. Título décimo, de la observancia de la Constitución y modo de poder para hacer variaciones en ella. De la observancia, interpretación y reforma de la Constitución y acta constitutiva. Me refiero a esto porque son los últimos capítulos, es decir, pero como ven ustedes, ya se trata de la reforma constitucional, y ahí sí es algo que no se puede omitir, porque no hay las razones que sí hubo para omitir la mención a las Fuerzas Armadas y en última instancia, pues las menciones al aspecto tributario o al aspecto de educación pública por las razones que les acabo de expresar. Aquí sí se establece esto. Pero en fin, ahí tenemos pues la influencia que advertimos en Cádiz. Hay una cosa muy importante que también quiero destacar a ustedes, porque frecuentemente se dice, pues sí, la Constitución de 1824, pero fíjense que la Constitución de 1824 no consideró los derechos humanos. No consideró los derechos humanos. ¿Por qué? Porque no hay una declaración de derechos humanos. Les digo, primero hay que leer la estructura de la Constitución porque es importante, a ver de dónde viene esa estructura. Pero en segundo lugar, hay que leer la Constitución también. No es nada más simplemente decir, como aquí no aparecen los derechos humanos, no los he mencionado para nada. Otra vez volvemos a la influencia de la Constitución de Cádiz.
también se dice que en la Constitución de Cádiz, ¿dónde están los derechos? Pues fíjese que sí están. Y sí están porque se consideraba correctísimamente, pongámonos en la mentalidad de la época, que los derechos humanos en última instancia son limitaciones al poder público. Es decir, ¿por qué hay derechos humanos o frente a quién se establecen derechos humanos? Básicamente frente al poder público, que es quien tiene la fuerza, que es quien tiene el imperio, que nos puede obligar prácticamente a lo que se le dé la gana porque tiene el poder y tiene la fuerza. Pero hay una Constitución y hay derechos, y esos derechos se tienen que respetar. Esa era la mentalidad de los constituyentes de Cádiz y de la mentalidad de los constituyentes de 1824. ¿Qué se hizo en Cádiz? En cada uno de los capítulos referentes a los poderes, allí se limitaron los derechos. No voy a remitirme a lo de Cádiz, pero sí me voy a remitir a la Constitución de 1824. En la Constitución de 1824 se establece, y esto sí se los quiero mostrar, por ejemplo, en el Poder Ejecutivo que acabamos de hablar, cuáles son las atribuciones, pero fíjense qué importante es esto, es una sección, es una sección del capítulo que acabamos de mencionar, de las atribuciones del presidente y restricciones de sus facultades. Si nos vamos a ver el articulito por curiosidad de las restricciones, nos encontramos con lo siguiente: no podrá el presidente privar a ninguno de su libertad, ¿qué no es esto un derecho humano? Ni imponerle pena alguna, pero cuando lo exige el bien y seguridad de la Federación, podrá arrestar, debiendo poner a las personas arrestadas en el término de 48 horas a disposición de un tribunal o juez competente. Casi estamos leyendo textos vigentes de derechos humanos, y no solamente en México, sino en las declaraciones universales y en las de las Cortes Internacionales. El presidente no podrá ocupar la propiedad de ningún particular ni corporación, ni perturbarlo en su posesión, uso o aprovechamiento, y si en algún caso fuere necesario para un objeto conocido de utilidad general, tomar la propiedad de un particular, no lo podrá hacer sin previa aprobación del Senado y en sus recesos del Consejo de Gobierno, indemnizando X. Expropiación solamente por caso de utilidad pública y mediante indemnización. Texto que está en nuestra Constitución. El presidente no podrá impedir las elecciones y demás actos que se expresen en la segunda parte del artículo 38, que son los derechos políticos reconocidos en 1824. Si uno se ocupa en leer la Constitución, entonces no solamente hay derechos humanos, sino hay derechos políticos. Una situación semejante está en el Poder Judicial, donde se establecen también una serie de restricciones. No voy a insistir sobre ello, pero ahí está cómo el Poder Judicial tiene que respetar los procedimientos, tiene que respetar en última instancia todo lo que es una serie de beneficios dentro del proceso mismo para garantizar que una persona tenga todas las defensas adecuadas y se presuma su inocencia y se demuestre su culpabilidad. Y la prohibición que está de las penas infamantes, la prohibición de la tortura, en fin. Entonces es una Constitución, la de 1824, completita. Si dicen que no hay derechos humanos alguien, díganle que la lea, que no nada más simple y sencillamente la ojee, que la lea, para que encuentre los derechos humanos
pero además donde correctamente están. A mí me enseñaron en la facultad, que sí, hace muchos años, pero me decían que los derechos humanos eran derechos subjetivos del individuo frente al poder público, definición, si mal no recuerdo, de George Jelinek, que con esa, si no se la sabía uno, lo reprobaban en garantías de amparo. Bueno, pues eso es lo que estaba aquí, exactamente lo que estaba aquí. Ese fue el criterio para incluir los derechos humanos. Pero en fin, hasta allí vemos lo que se toma de la Constitución de Cádiz. Hay muchas otras cosas que después podemos comentar, pero en fin. Le pedí a Elsa que me hiciera el favor de poner esto porque quiero explicarles algo que creo que más o menos era la forma como un poquito, algún día me surgió en el pizarrón tratando de explicarle a mis alumnos lo que era el federalismo. Sí se escucha, ¿verdad? Trato de establecer aquí lo que es el federalismo porque a veces siente uno que es una estructura muy compleja y para mí es una estructura relativamente sencilla si se entiende bien. Tenemos el Congreso Constituyente, que es el órgano del pueblo que establece una constitución, el Congreso Constituyente. Ya hablamos del Congreso Constituyente de Cádiz, hablamos y se les explicó del Congreso de Apatzingán, del Congreso de Anáhuac, hablamos ahora de 2 congresos constituyentes en el México independiente, el mismo caso el Congreso de 56-57 que expide la Constitución de 57 y el ilustre Congreso de 16-17 que establece la Constitución que ya va para el siglo afortunadamente. El Congreso Constituyente es creación del pueblo, eso no cabe duda, y es una elección el que lo lleva a sus funciones. El Congreso Constituyente crea la Constitución, hasta allí creo que vamos bien. Ahora, aquí ya hay que decir esto, ¿qué es lo que crea una Constitución en un Estado federal? 2 órdenes, lo que corresponde a la federación y lo que corresponde a lo que eran las provincias, pero ahora se denominan estados. ¿Por qué se denominan estados? Fundamentalmente porque van a tener garantizado un sector de autorregulación, lo que no existe en un estado unitario, lo que no existía en México a raíz de la independencia y lo que reclamaron las diputaciones provinciales y lo que sí tuvieron las asambleas en los Estados Unidos, la facultad de expedir sus propias leyes. No solamente sus propias leyes, sino también sus propias constituciones. ¿Cómo se arregla esto? Bueno, la Constitución crea la federación y crea 3 poderes. El poder legislativo, el Congreso, es el nombre tradicional que nosotros utilizamos, el Congreso. El Congreso, que es el órgano legislativo. El poder ejecutivo, el presidente, que aplica las leyes del Congreso. Las puede reglamentar, pero no se puede salir de las leyes del Congreso. El presidente actúa como un aplicador de las leyes del Congreso. Y un poder judicial, ¿qué hace el Poder Judicial? El Poder Judicial resuelve las controversias que puedan surgir con los particulares en relación a las leyes o a la aplicación de las leyes. Ahí están definidos los 3 poderes, creo que eso no tiene ningún problema. Pero lo mismo ocurre en los estados. Formalmente hay un poder legislativo, las legislaturas locales que se dan en cada uno de los estados. En nuestro sistema todas se denominan congresos. El ejecutivo, el gobernador del estado, que aplica las leyes del estado,
y el Poder Judicial que resuelve los conflictos derivados de la aplicación o de las mismas leyes. Bueno. ¿Cómo se distingue una y otra cosa? Hay una regla básica. La Constitución establece para la Federación facultades expresas. Es decir, lo que es de la Federación está claramente expresado en la Constitución. Y dice nuestro artículo 124, lo que no esté expresamente concedido por la Constitución a los funcionarios federales se entiende reservado a los estados. O sea, si ustedes ven la Constitución, que ciertamente hay mucho, quizá demasiado para la Federación, pero eso es otra cosa. Ustedes analizan toda la Constitución y dicen, todo esto es de la Federación, y pues lo que no está allí es de los estados. Por ejemplo, el rasgo más común, la materia civil. Personas, sucesiones, contratos, obligaciones, herencias y legados, todo eso no está como facultad federal. Vayan ustedes en cualquier estado, pidan ustedes el Código Civil, si el librero sabe su oficio, les puede preguntar cuál quiere, el federal o el del estado, porque para algunos aspectos puramente federales hay un Código Civil, pero fundamentalmente todas estas materias están en los estados. ¿Por qué? Porque no las tiene la Federación. Ahorita se está discutiendo la materia penal. Hay delitos que son materia federal, pero la mayor parte de los delitos siguen siendo delitos estatales. Ustedes ven, por ejemplo, ahora la polémica que está en los periódicos sobre el aborto. ¿Por qué hay polémica sobre el aborto? Porque es facultad, el derecho penal, la definición de los delitos, facultad de los estados, y solamente en determinados delitos son delitos federales. Entonces, hay esa distinción. Lo que no está expresamente concedido por la Federación se entiende reservado a los estados. ¿Los estados cómo actúan? Como actuaron en 1824. ¿Qué sucedió en 1824? Las provincias dijeron, ya se estableció el Estado federal, muy bien, ya yo no soy el Estado libre y soberano de Jalisco, soy Estado libre y soberano de Jalisco, pero pertenezco a la Federación Mexicana. ¿Por qué? Porque estoy reconociendo que estoy dentro de un orden constitucional. Si no existiera esta circunstancia de que es la Constitución la que crea los dos órdenes, pues entonces esto sería tener 31 órdenes distintos. Entonces, porque cada quien tendría su propio orden, pero entonces, ¿qué liga habría entre ellos? Pues serían estados totalmente independientes. No, todos están regidos por la Constitución. Aquí hago otras menciones que son importantes. Las reformas o adiciones. ¿Quién reforma la Constitución? La Federación, sí, pero también los estados. Hay una disposición constitucional marcada aquí, el artículo 135, que nos dice que las adiciones y las reformas a la Constitución se harán por el Congreso de la Unión, por aprobación de las 2/3 partes de los individuos presentes y por la mayoría de las legislaturas de los estados. O sea, no podemos, como federación, imponer a los estados si los estados no lo consienten. Sexto. Sí, más o menos, ahorita le. Y luego en la Constitución se dice no pierde su fuerza y vigor si
alguna rebelión interrumpe su observancia. Es decir, todo está dentro del orden constitucional. Esto es un principio. Si hay alguna transformación que hacer, la vamos a hacer a través de la Constitución. No la vamos a hacer en forma violenta. La Constitución tiene todos los elementos para irse reformando en la medida de que la sociedad lo requiera. Esa es, digamos, la esencia del Estado federal. ¿Por qué pongo aquí esto que dejo para el final? Constitución defendida del Poder Judicial. Perdón, defendida por el Poder Judicial Federal. Yo ya dije que el Poder Judicial Federal, pues lo que tiene como función es el resolver los conflictos derivados ¿de qué? Derivados de las leyes que le corresponden a la Federación. Eso se entiende, ¿no? Cómo los poderes judiciales de los estados se dedican a resolver los conflictos derivados de las leyes y de la aplicación de las leyes de los estados. Sí, pero ¿qué ocurre si alguno de ellos invade lo que le corresponde al otro? ¿Qué ocurre si uno de ellos viola los derechos humanos que están establecidos en la Constitución? El remedio que se ha encontrado es que sea el Poder Judicial Federal, fundamentalmente la Suprema Corte de Justicia, para resolver los conflictos que se deriven ya no de tanto de la aplicación de la ley federal o de la ley local entre sí, sino todos los conflictos que puedan surgir entre federación y estados y todos los conflictos que puedan surgir entre los particulares y los poderes públicos. A eso se llama defensa de la Constitución. Creo que lo que más les puede dar a ustedes una idea de lo que es este principio que estamos llamando de defensa de la Constitución es el juicio de amparo. Es decir, si me violan un derecho, pues yo tengo todos los medios para acudir ante un juez federal y plantear mi juicio de amparo. El sistema es ya mucho más complejo de eso, pero no viene al caso el día de hoy de tratarlo, porque ya son muchos medios que hay, por ejemplo, las controversias constitucionales, las controversias entre poderes, ahora lo resuelve la Suprema Corte de Justicia. Si hay un problema entre el presidente y el Congreso, que dice el presidente eso que está sacando el Congreso es inconstitucional o no me está reconociendo mi derecho de veto suspensivo, perfecto, pues el asunto se lo llevan a la Suprema Corte de Justicia y la Suprema Corte resuelve, pero resuelve en función de conflictos jurídicos. Es decir, y el juicio de amparo, es decir, que el juicio de amparo que prácticamente ha sido el medio tradicional de defensa. Si me violan un derecho, por ejemplo, si expide el Congreso una ley inconstitucional que a mí me está afectando, me voy con el juez de distrito, porque así me lo dice la ley. Si un juez dicta una sentencia que según yo no está de acuerdo con la ley y me está afectando, me voy al tribunal de circuito. En fin, allí sí ya nos metemos a todo el mecanismo de defensa de la Constitución, pero sí les dejo claro cómo el Poder Judicial Federal cumple también una función que es la función de defensa de la Constitución. Les explico esto porque allí sí es donde vale la pena que analicemos la Constitución en relación a la Constitución de los Estados Unidos de América. Por favor. Ahí están las dos constituciones, la Constitución mexicana, la Constitución norteamericana, con esas muy hermosas palabras, we the people, nosotros, el pueblo. Comparando poder legislativo de la Cámara de Diputados y poder legislativo en relación a la Cámara de Diputados y en relación a la Cámara de Senadores. Es muy semejante la composición.
Diputados electos en los estados, diputados electos en los estados. 1 por cada 30,000 habitantes, 1 por cada 80,000. Cada estado por lo menos un diputado. Cada estado por lo menos un diputado. Tienen derecho al voto los ciudadanos que votan para integrar la legislatura estatal, derecho de votar y decisiones como lo determine cada estado. Fíjese la fuerza de las diputaciones provinciales. Es decir, las elecciones son mías, no te metas. Ahora, extrañamente, los estados fueron muy dóciles y le dijeron a la federación, pues sí, fíjate que yo no puedo con el paquete y te lo devuelvo, que es lo que ocurre con el Instituto Nacional Electoral. En 1824 los estados dijeron, esto es mío y no me lo puedes quitar, y la Constitución quedó así porque el constituyente dijo, aquí no hay de otra más que seguir lo de los estados porque si no se nos independizan. Cada 2 años, cada 2 años. Entonces, como ven, hay una gran semejanza. Cámara de Senadores, 2 por cada estado, 2 por cada estado. Ahora ya, estamos hablando de 1824, ahora ya son 4 por todo el sistema que hemos creado, pero en fin, escogidos por cada legislatura, escogidos por cada legislatura, cada 6 años, acá cada 4 años. No tiene mayor importancia la diferencia. Poder Ejecutivo, presidente y vicepresidente, presidente y vicepresidente, electos en colegios estatales integrados de acuerdo con el número de diputados y senadores acreditados por el Estado al Congreso, electos por la legislatura de cada estado, recuento califica la Cámara de Diputados. Aquí sí hay una diferencia y la diferencia resultó fatal. ¿Por qué? Porque lo que estableció la Constitución de 24 fue lo siguiente, muy bien, se realizan las elecciones, el que gana las elecciones finalmente es el presidente y el que le sigue es el vicepresidente. O sea, el vicepresidente siempre era el rival del presidente y lo demostraron los hechos. Bravo, don Nicolás, se le reveló a don Guadalupe Victoria. El trágico caso, el de Bustamante, que no solamente se reveló, sino ejecutó, bueno, no lo ejecutó, lo asesinó a Guerrero. Y posteriormente, pues nada menos que nuestro amigo Santana, que depuso a su propio vicepresidente, a Gómez Farías. Entonces, ¿por qué? Porque Santana se inclinaba de un lado o de otro, pero Gómez Farías sí era un liberal puro, y cuando vio Santana que las medidas de Gómez Farías no fueron las del gusto de los conservadores, de la iglesia, de las clases predominantes, lo despachó. Eso fue trágico. Ahí ojalá y hubiéramos seguido el sistema norteamericano, quién sabe si hubiéramos evitado algo, pero de todos modos sí destaco que ese sistema de la Constitución de 24 resultó fatal. El Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia, los jueces son nombrados por el presidente con aprobación del Senado, otra vez, del presidente con aprobación del Senado, acá electos por las legislaturas de los estados. Otra vez una demostración de la fuerza que tuvieron las diputaciones provinciales que se impusieron. Y por eso les estoy destacando todo este origen de las diputaciones provinciales, porque está presente en el texto mismo de la Constitución. Tribunales de circuito, juzgados de distrito, juzgados de distrito. Ese es lo que se refiere al Poder Judicial. Entonces, como ven ustedes, aquí sí hay una semejanza, pero también hay sus diferencias. Esto es lo que ha servido para decir que la Constitución de 1824 es una copia de la Constitución de los Estados Unidos. Sí se tomó como modelo el federalismo, pero fíjense ustedes cómo hay una serie de elementos de diferenciación que son destacadamente importantes. Hasta allí llegaríamos, digamos, al texto. ¿Qué ocurre con la Constitución de 1824? La Constitución de 1824 entra en vigor. La Constitución de 1824 permite que la primera presidencia de México se desarrolle
con muchos problemas, pero se logra desarrollar. Volvemos a la historia de México, conocida por ustedes. No había partidos políticos, había logias masónicas que finalmente hacían las funciones de los partidos políticos, yorquinos, escoceses. Casi toda la tendencia escocesa es la tendencia conservadora. Los insurgentes se inclinan o los exinsurgentes se inclinan por los yorquinos, y este es el origen de lo que después se reconoce como Partido Liberal y Partido Conservador, estas logias masónicas. En realidad se dice que en la época se condenaban las logias masónicas, se decía que las logias masónicas, bueno, había razones religiosas porque pues sí tenían un espíritu no religioso, más bien político, claramente político. También vamos a tomarlo con reservas, porque en los Estados Unidos de América tampoco querían a los partidos políticos. Es decir, en un principio se consideraba que los partidos políticos eran atentatorios a la democracia. ¿Por qué? Porque el partido político mediatizaba al pueblo. Ese fue un argumento que se utilizó en Estados Unidos, se utilizó en Francia, se utilizó en todas partes del mundo, pero finalmente se reconoció que pues no había de otra más que aceptar los partidos políticos, yo creo que como un mal necesario. Y por eso subsistieron los partidos. Pero en fin, el hecho es que se van formando en México esas dos tendencias, pero esas dos tendencias desafortunadamente se unen a ambiciones de tipo personal. Termina don Guadalupe Victoria su periodo, celebra elecciones, las elecciones las gana don Manuel Gómez Pedraza, pero se subleva don Vicente Guerrero. Primera rebelión contra las instituciones mismas, contra el proceso electoral. No sabemos en realidad qué tan limpias o qué tan sucias fueron las elecciones, si ya empezamos con nuestras acostumbradas manías electorales desde ese momento, que era lo que alegaba don Vicente Guerrero, pero en fin, logra don Vicente Guerrero así la presidencia de la República con Anastasio Bustamante como vicepresidente. Anastasio Bustamante con ideas conservadoras más o menos moderadas, pero él no es un moderado, depone al presidente Guerrero, ordena el asesinato del presidente Guerrero, no logra el consenso de todas las fuerzas políticas finalmente logran su dimisión, aparece ya el general Santana de nueva cuenta y el general Santana simplemente dice, bueno, pues en realidad la elección de Gómez Pedraza 4 años antes, pues en realidad fue legal. Entonces, que tome posesión nuevamente don Vicente Pedraza. Lo ilegal fue Vicente Guerrero, que dio un golpe militar y con eso se adueñó de la presidencia. Y ahí tenemos que don Manuel Gómez Pedraza comienza y termina ese periodo presidencial, pero en medio de ese periodo presidencial está el triste episodio de la primera rebelión en contra de las instituciones republicanas, desafortunadamente por don Vicente Guerrero, y el asesinato de Guerrero y pues toda la secuela sangrienta de esos acontecimientos. Entonces, primer sexenio va de 24 a 28, este sexenio va de 28 a 32. Vienes a las elecciones de 1832, presidente de la República don Antonio López de Santana, vicepresidente don Valentín Gómez Farías. Santana había visto que no se veía claro si liberales o conservadores, ya estoy utilizando la mención que después se
hacia cada una de las dos tendencias, no se inclina ni con una ni con otra y recurre a una táctica que utilizó mucho tiempo, decir que tenía problemas de salud y se retiraba a su finca, Manga de Clavo, simplemente para esperar a ver quién iba a ganar, y cuando ya calculaba quién iba a ganar, entonces aparecía y se convertía en líder de esa nueva facción triunfadora. Eso es lo que hace, y deja como vicepresidente a don Valentín Gómez Farías. Don Valentín Gómez Farías es un hombre, había pertenecido a los yorquinos, pero tenía ya muy claras las ideas que se van a desarrollar después, sobre todo la idea reformista, la idea de separar a la Iglesia del Estado y la idea de poner en movimiento los bienes de la Iglesia que estaban totalmente inactivos, desperdiciados, cuando había necesidad de cultivar la tierra. La Iglesia tenía enormes cantidades de terreno sin trabajar. Entonces empieza a tomar las primeras medidas de reforma, disuelve la Pontificia Universidad para crear la instrucción pública que no preveía la Constitución, porque tampoco la atendieron adecuadamente los estados, disolvió órdenes religiosas y nacionalizó algunos de los bienes de la Iglesia, siempre cuidando la indemnización como lo establecía la Constitución. Viene un movimiento en contra de él, desde luego Santana lo favorece, se convocan las elecciones, las elecciones congresionales, las elecciones intermedias, surge ya un Congreso Constituyente con mayoría conservadora. Ese Congreso Constituyente, un Congreso ordinario, ese Congreso ordinario de las elecciones intermedias se va a declarar a sí mismo, con toda la ilegalidad del mundo, Congreso Constituyente, y va a expedir las leyes constitucionales de 1836, que ya no me corresponde tratar. Entonces, les dejo ya todos estos acontecimientos, sus detalles y desde luego las leyes constitucionales de 36, que tienen mucho interés también desde el punto de vista histórico para la próxima ocasión. Por lo pronto, pues es todo lo que yo tengo que platicarles el día de hoy.